Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con los antecedentes del Ombudsman a nivel mundial. Es decir, me voy a referir al primer Ombudsman que fue creado en todo el mundo, y esta figura del Ombudsman es prácticamente el antecedente de lo que actualmente es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de los derechos humanos. Pues bien, esta figura del Ombudsman fue incluida por primera vez en la Constitución de Suecia el 6 de junio del año de 1809. Es importante señalar que fue en el artículo 96 de esta Constitución sueca que se incrustó por primera vez al primer Ombudsman en todo el mundo. Me voy a permitir, para mayor abundamiento, señalar de manera literal cuál es el contenido de este artículo 96. Pues bien, el artículo 96 de la Constitución de Suecia del año de 1809 señala que el Parlamento en cada sesión ordinaria deberá designar a un jurisconsulto, y hago énfasis, a un jurisconsulto de probada ciencia y de especial integridad, en calidad de mandatario Ombudsman del Riksdag, encargado, según las instrucciones que éste le dará, de controlar, ¿qué cosa? De controlar la observancia de las leyes por los tribunales y los funcionarios, y de perseguir ante los tribunales competentes, según las leyes, aquellas personas funcionarias que en el cumplimiento de sus funciones hayan cometido ilegalidad o negligencia por parcialidad o a favor o cualquier otro motivo, y que estará sujeto en todo caso a las mismas responsabilidades que el Código de Procedimientos prescribe para los acusadores públicos. Pues prácticamente es en este artículo 96 donde se señala o se crea esta institución del Ombudsman. Y en ese sentido quiero hacer énfasis en la exigencia de que se trate de una persona con integridad y que sea de probada ciencia, que sea un jurisconsulto que tenga estrictamente conocimiento y experticia en materia jurídica, además de la integridad que le debe de caracterizar como persona. Pues prácticamente en este contexto constitucional, en este contexto jurídico, y con estas características, con estas cualidades, con estas funciones que acabo de mencionar, que surge el primer Ombudsman en todo el mundo, en Suecia. Pues bien, es importante señalar que el Ombudsman era prácticamente un órgano de naturaleza parlamentaria y que debía rendirle cuentas al órgano legislativo, es decir, no le rendía cuentas al rey. Es importante también señalar que en la instauración de este primer Ombudsman en la Constitución de Suecia se consideró una victoria del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, del Parlamento sobre el rey. El Parlamento también, una vez que instauró esta figura del Ombudsman, delimitó y diferenció dos instituciones. Esas dos instituciones que existían hasta ese momento, digamos con funciones aparentemente similares, eran las siguientes. La que se refería al canciller de justicia, encargado de controlar la administración del Estado, que estaba al servicio del rey. Y la que nos ocupa en este momento como precedente o antecedente es la que se refiere al Justitia Ombudsman, u Ombudsman, como hemos dicho, que este Ombudsman es independiente del gobierno, independiente del rey, encargado de la protección de los ciudadanos contra actos de la administración de justicia y contra actos de la administración pública. Pues bien, esta figura de Justitia Ombudsman tenía las características y funciones siguientes tomadas del fragmento constitucional que acabo de señalarles. Entonces, para manera de precisar, señalo que esta figura del Justitia Ombudsman era nombrado por el Parlamento, se encargaba de controlar la observancia de las leyes por los tribunales y funcionarios, esto es, se encargaba de vigilar y controlar la administración de justicia, es decir, jueces y juezas, así como la administración pública, es decir, la actuación de los funcionarios públicos. También se incluía en esta tarea la de vigilar a los militares.
Así también tenía esta figura del Ombudsman la función de perseguir ante los tribunales competentes a quienes en el cumplimiento de sus funciones hayan incurrido en ilegalidad o negligencia por parcialidad o por cualquier otro motivo. Dicho de otra forma, tenía la función de defender los derechos públicos subjetivos y legítimos intereses de la ciudadanía frente a la administración pública y a la administración de justicia. En otros términos, era tutelar los derechos civiles, hoy derechos humanos. Pues bien, es importante también señalar que la palabra Ombudsman obviamente es de origen sueco y significa en la doctrina jurídica actual vigente, Ombudsman significa representante, mediador, agente, guardián. Denota esta figura a una persona que actúa por cuenta de otra y sin tener interés personal propio en el asunto que interviene. La expresión en el idioma original es Justitia Ombudsman, también como hemos señalado, que se traduce en comisionado de justicia. Pues bien, para ir precisando, esta palabra de Ombudsman se divide en dos, en Omdum, que significa el que actúa como representante o vocero de otro, o quien da trámite, y man, que significa hombre. Esto es, se traduce finalmente a lo largo del tiempo y por sus orígenes en representante del pueblo. Este concepto de Ombudsman se atribuye al jurista sueco Hans Harta, quien fue miembro de la Comisión Constitucional Redactora de la Carta Magna de 1809, que fue donde se incrustó esta figura jurídica. Después de este año de 1809, digamos que hay un prolongado receso de casi 100 años, y de 1809 nos vamos a ubicar nuevamente en Suecia en el año de 1915, en el cual se estableció la figura del Ombudsman militar. Es decir, adicional al Justitia Ombudsman o al Ombudsman propiamente, de 1809, ya en 1915 se instaura nuevamente una figura adicional que se denominó Ombudsman militar, encargado precisamente de conocer de quejas y denuncias en contra de militares. Posteriormente nos vamos a ubicar en el año de 1919 y nos vamos a ubicar en el país de Finlandia. ¿Por qué en Finlandia? Porque Finlandia incorporó esta figura del Ombudsman en su texto constitucional el 17 de julio del año de 1919 y podemos señalar en ese sentido pues que es Finlandia el segundo país en todo el mundo en el que incorpora esta figura del Ombudsman. Por tanto, podemos decir que el segundo Ombudsman que se instituyó a nivel mundial es el Ombudsman en el país de Finlandia, por su incorporación a su texto constitucional. Esta figura del Ombudsman en Finlandia se encontraba instituida en el artículo 4 de su texto constitucional, que refiere lo siguiente: que en cada periodo regular de sesiones el Parlamento, y de acuerdo con el procedimiento previsto para la elección del presidente, se elegirá por el plazo de 4 años a una persona conocida como eminente experta en leyes, a efecto de supervisar, en su calidad de Ombudsman del Parlamento, y de acuerdo a las instrucciones que del propio Parlamento reciba, la actuación de los tribunales y de las autoridades administrativas. Pues bien, podríamos decir que este segundo Ombudsman que surge en la Constitución de Finlandia tenía como función primordial, en términos generales, la de supervisar el control de la calidad de la administración pública y vigilar el estricto cumplimiento del Estado de Derecho en ese país. Después de esta incrustación del segundo Ombudsman en la Constitución de Finlandia, podríamos decir que también se acontece una especie de pausa motivado por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y de 1919 nos vamos a ubicar en el año de 1967, nuevamente en Suecia. ¿Y por qué? Porque mediante ley, esta institución del Ombudsman
Justitia, que nace en 1809 en Suecia, ya en el, y adicional al Ombudsman militar de 1915, ya en el año de 1967 se reestructura esta figura del Ombudsman y se crea un Ombudsman colegiado compuesto de 3 Ombudsman, quienes se distribuyeron las funciones administrativas. También se suprime la figura del Ombudsman militar y se sustituye por, en el año de 1967, como hemos señalado, por este Ombudsman colegiado compuesto de 3 integrantes. Seguidamente en esta relatoría histórica es importante también que nos ubiquemos en el año de 1976, también en Suecia. Me estoy refiriendo a cómo fue evolucionando esta figura jurídica del Ombudsman. Y ya en el año de 1976, por mandato de la Constitución de 1975, se integró esta figura del Ombudsman por 4 integrantes, es decir, podríamos hablar de que habían 4 modalidades de Ombudsman que a su vez constituían esta figura jurídica. Estos 4 Ombudsman, digamos que implicaba 4 funciones. En lo que hace el primer Ombudsman, tenía las funciones de presidente y era quien estaba encargado de la coordinación de las actividades y autorización para firmar las decisiones finales, dentro de ellos las recomendaciones. El Ombudsman número 2 era el encargado de investigar o de radicar quejas en contra de los tribunales, en contra de la Procuración de Justicia, ministerios públicos, policías, así como también de realizar inspecciones en las prisiones. El Ombudsman número 3 era el encargado de investigar quejas y denuncias en contra de las Fuerzas Armadas y de las autoridades locales, es decir, de la Administración de Justicia. El Ombudsman número 4, por su parte, era el encargado de erradicar quejas y denuncias en temas relacionados con la educación, con la salud y con el bienestar social. Finalmente, después de esta consolidación del Ombudsman tanto en Suecia como en Finlandia, podríamos decir que esta figura jurídica se extendió por la península escandinava. Ahora, ¿qué pasó? Es más bien lo que haré seguidamente es ir señalando cómo se fueron creando instituciones jurídicas inspiradas en el Ombudsman a lo largo de algunos países. Y en este sentido señalo que en Dinamarca, en 1953, se creó la figura del Ombudsman Nacional, encargado de vigilar la administración civil y militar, derivado precisamente del abuso de las autoridades administrativas. Posteriormente, en el año de 1957, en Alemania se crea una figura jurídica denominada Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas. Es decir, en el caso de Alemania es en el contexto de tutelar los derechos de las personas en contra de actos militares, cómo se consolida esta figura y por supuesto que ha venido evolucionando a través del tiempo. Pero en esta ocasión me estoy refiriendo a la génesis del Ombudsman en todo el mundo y su extensión por diversos países con distintas denominaciones. Para el caso de Nueva Zelanda es en el año de 1962 cuando se crea una figura jurídica llamada Parliamentary Commissions. En el caso de Gran Bretaña es en el año de 1967 que se crea el Comisionado Parlamentario. En el año de 1973 en Francia se crea también una figura denominada mediador que fue nombrado por el jefe de Estado, también haciendo las veces de un Ombudsman, pero con esta denominación que acabo de señalar. Para el año de 1973 se crean también estas figuras jurídicas en Italia y en Israel. En Italia se le denomina defensor cívico, es decir, se trata de una defensoría cívica y en el caso de Israel se le denomina Contralor del Estado. Pues bien, después de esta breve relatoría que hemos hecho por algunos países del mundo, me voy a centrar en el modelo ibérico y me estoy refiriendo principalmente en este caso a 2 países,
a Portugal, que en el año de 1976 surge la figura jurídica de promotor de la justicia, y en el año de 1978 en España se crea o se eleva a nivel constitucional una figura jurídica conocida como defensor del pueblo. Es importante señalar que esta figura de España y Portugal pues conservan propiamente características del modelo sueco y que se refieren también o se enfocan también en la protección de los derechos humanos. También es importante recordar en un contexto histórico y político que tanto España como Portugal fueron países que superaron dictaduras, por lo que en el diseño del nuevo Estado, además de la supervisión de la legalidad de las conductas de las autoridades administrativas, a través de estas dos figuras del promotor de la justicia y del defensor o defensoría del pueblo, se incorporó la tutela de los derechos humanos. Ya para finalizar en esta breve relatoría, me voy a referir al contenido de la Constitución del año de 1978, particularmente del artículo 74 de la Constitución de España, en la que se incorporó esta figura del defensor del pueblo en los términos siguientes. Se señaló en este artículo 54 que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrán supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Y es importante señalar que la incorporación de esta figura del defensor del pueblo en España se genera en el título que se denomina Garantías y Libertades Fundamentales de las y los españoles. Pues bien, es con esta figura de defensor del pueblo en España en el año de 1978 con la que damos por terminado este bloque que se refiere al origen del primer ombudsman en la Constitución de Suecia en el año de 1809, su posterior incorporación que también tiene relevancia en la Constitución de Finlandia en el año de 1919, y me parece que de esta relatoría también es importante puntualizar y, para la expresión, hacer esta pausa en la Constitución de 1978 de España, en la que se incorpora esta figura ya como un defensor del pueblo, como una defensoría del pueblo, de tal manera que esa expresión que de pronto también nosotros escuchamos en nuestro país, en nuestro México, para referirse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una defensoría del pueblo, pues me parece que no es una connotación eminentemente nueva. Pues bien, con eso doy por terminado esta cápsula. Nos vemos en la próxima. No olviden dar like, dejar sus comentarios y compartir. Nos vemos pues hasta la próxima. Muchas gracias.